Uno. Muy buenos días. Muchísimas gracias a los medios de comunicación por hacerse presente aquí en el salón del Centro Cultural Dr. Raúl Alfonsín. La verdad que nos hemos demorado un poquito porque estamos esperando una información para dar datos bien actualizados. Les presento y me acompaña hoy el doctor Federico Seracio, a cargo de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Hernando. Todos ya conocemos la situación del doctor Ricardo Bianchini, que está cumpliendo su cuarentena y gracias a Dios se encuentra en un excelente estado de salud, él y su familia, a quien le mandamos un enorme saludo. La verdad que tenemos muchas novedades para comentarles que tienen que ver con la firma de convenio para lo que es, a través del protocolo necesario, poder tener en nuestro hospital Pascual Tirro el tratamiento a través de la inhalación de ibuprofeno. Así que, sin más, le doy la palabra al doctor Federico Seracio para que nos comente de este protocolo, para quién puede ser utilizado y demás. Así que, doctor Federico, le doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Buen día a toda la audiencia. Así es, en el transcurso del día de hoy se está viajando a la ciudad de Córdoba a buscar los primeros 5 kits que corresponden a este protocolo de ibuprofeno inhalado, un protocolo que está dirigido a ciertos pacientes que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión para poder adherir a este protocolo, ¿sí? No es un protocolo que lo podamos usar masivamente en todos los pacientes que cursen la enfermedad, sino que aquellas personas que cumplan con los requisitos que nos piden, ¿sí?, por parte de la gente que lleva a cabo el protocolo, para poder asistir y cumplirlo en forma completa. Vamos a tener en el inicio, recibir 5 kits, una máscara que es para poder llevar a cabo el procedimiento del protocolo, y eso ya lo vamos a tener, como dijimos recién, a partir de esta misma tarde. Este protocolo, si bien tenemos que aclarar de que forma parte por el momento de lo que se denomina un tratamiento compasivo, es un tratamiento que está en vías de científicas de experimentación, en donde los resultados preliminares son muy alentadores en cuanto a que muchos pacientes han tenido una respuesta muy favorable a la inhalación del ibuprofeno. Pero, como decimos, resta todavía tener una mayor casuística, una mayor cantidad de casos, y en función de eso poder tener resultados que sean significativamente estadísticos para poder a futuro usarlo de manera generalizada, ¿sí? Con respecto también a otro tema que queremos comentarles, se ha firmado el convenio también para lo que sería la donación de plasma. Hemos hecho gestiones a través de la provincia con los directivos de hemoterapia a nivel de la provincia, y en la forma en la que se maneja la donación de plasma, primero vamos a hacer un relevamiento de todas las personas que han cursado la enfermedad, que ya llevan más de 10 días en adelante de dados de alta. Se va a planificar un operativo en donde la gente de la provincia va a venir a la ciudad de Hernando, hará un testeo, ¿sí?, buscando cuáles son los pacientes que van a ser los mejores candidatos para ser donantes. Obviamente que la donación de plasma va más allá de la voluntad de cada persona en querer donar. Tiene que cumplir también con ciertos criterios. Se maneja como cualquier transfusión. Necesitamos que los pacientes no tengan enfermedades infectocontagiosas activas. Pacientes que tengan algún tipo de tatuaje también quedan excluidos, ¿sí?, del criterio de inclusión para ser un potencial dador. Una vez que la gente de provincia venga, haga ese análisis
12 los títulos de anticuerpos de aquellos pacientes que se ofrezcan voluntariamente. Aquellos que tengan una dosis o una carga de títulos de anticuerpos que sea alta y que sea efectiva, van a ser convocados. Hay que viajar a la ciudad de Córdoba, y en la ciudad de Córdoba se realiza, ahí sí, la extracción de plasma de convaleciente para poder procesarlo y dárselo a aquellos pacientes que lo están requiriendo. Yo quiero aprovechar si alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a estos tratamientos y a esta donación de plasma, así después avanzamos sobre la situación epidemiológica de la ciudad. Quizás la duda que por ahí queda es que el doctor hablaba recién del tratamiento de ibuprofeno, que es para ciertos pacientes, para ciertos requisitos hay que cumplir. ¿Cuáles son los requisitos para que la gente sepa que puede cumplir para estar en este programa, digamos? Bien, en cuanto al protocolo que a nosotros nos han ofrecido y en cuanto al nivel de atención que tenemos a nivel local, el criterio de inclusión lo cumplen aquellas personas en forma prioritaria, ¿no? Mayores de 65 años que estén cursando síntomas leves a moderados de COVID-19, y en función de eso lograr llegar con el tratamiento u ofreciendo el protocolo antes de que la persona se descompense. Cuando la persona tenga algún tipo de descompensación desde el punto de vista clínico que necesite una derivación, no vamos a iniciar el tratamiento con ibuprofeno porque va a quedar en forma incompleta el tratamiento. Vamos a desperdiciar, si se quiere, un tratamiento completo en alguien que lo vamos a terminar derivando a una institución de mayor complejidad. Entonces, por eso, básicamente es que va a tener un análisis muy minucioso quiénes van a ser los que van a recibir estos primeros tratamientos, ¿sí? Una consulta, doctor. ¿El tratamiento de ibuprofeno tiene algún costo para el paciente o es sin costo? No, el tratamiento es sin costo. Bueno, los invito entonces a poder enfocar el flyer que tenemos en la pantalla. Esta es la situación sanitaria de la fecha de hoy, 2 de octubre. La verdad que tenemos allí muchísimos datos que son importantes, que incluso lo voy a invitar al doctor Federico Seracio para que él pueda explayarse en cualquiera de los datos que estamos mostrando. La cantidad de casos totales de la ciudad positivos son 276, de los cuales casos activos hay 101, casos recuperados 166 y lamentablemente fallecidos hay 9 personas. La verdad que estamos viendo que la superación de los casos recuperados es mucho más alta que los casos activos. Después también tenemos datos más minuciosos que tienen que ver con la cantidad de aislados, son 470, y hisopados realizados a la fecha son 1024. El total de la población afectada es el 1,55% del total de la población, derivadas a otros centros de salud de mayor complejidad, 39 personas, y el promedio de edad de los casos de contagio ha sido de 48 años. Así que esos son en grandes rasgos lo que es la situación epidemiológica en la ciudad. Así que le doy nuevamente la palabra al doctor Seracio si quiere hacer algún detalle o decirnos algún detalle de estos datos. Bien, desde el inicio de toda esta pandemia, o mejor dicho, desde marzo al día de la fecha, hemos realizado un total, como dijo Gustavo, de 1024 hisopados, de los cuales 800 fueron realizados en las últimas 4 semanas. La mitad de esos hisopados fueron realizados a través del hospital municipal, cuyas muestras se envían al laboratorio central,
y el otro 50% se realizaron en los diferentes laboratorios privados de nuestra localidad. Sin duda que si nosotros tuviéramos mayor capacidad de testeo, los casos en Hernando serían mucho mayor. La capacidad de testeo que tenemos está en función de los insumos que nos están mandando desde la provincia, en donde permanentemente estamos reclamando que sean en un número mayor para poder tratar de llegar a la mayor cantidad de personas sintomáticas posible y en el menor periodo de tiempo. En cuanto a los nuevos casos, en las últimas 24 horas tenemos 2 nuevos casos informados de COVID-19. La edad promedio de los pacientes en general es de 48 años, 101 casos son activos, como dijo Gustavo, y 166 personas ya han recibido el alta médica. Si tomamos el inicio del pico de casos que tuvimos a principios de septiembre, el pico máximo se dio en la tercera semana, en donde tuvimos 135 casos confirmados, desde el 13 hasta el 19 de septiembre. Posterior a eso, han disminuido en la tercera semana 65 casos, en esta última cuarta semana tuvimos 42 casos confirmados. En cuanto al total de fallecidos, son 9. El promedio de edad de los pacientes fallecidos es de 80 años, 55% son hombres, 45% son mujeres, y eso nos da una tasa de letalidad del 3,26%, un poco por encima incluso de lo que es el promedio mundial al 29 de septiembre, que era del 3%. Este dato tiene un cierto sesgo en función de la capacidad de testeo que nosotros estamos teniendo. Si nosotros hubiésemos tenido los recursos para confirmar la cantidad de gente que tuvo síntomas, sin duda que en vez de tener 277 casos, tendríamos por lo menos 3 veces más la cantidad de casos y por ende ese índice de letalidad estaría dentro de la media que se maneja tanto a nivel provincial como nacional. Un dato no menor es la cantidad de pacientes que han sido derivados en estas últimas 3 semanas, un total de 39 pacientes, los cuales la edad promedio de los derivados es de 63 años, el 46% fueron hombres, 54% fueron mujeres, y los destinos a los cuales hemos derivado los pacientes fueron Villa María, en la mitad de esas derivaciones, 1/3 a la ciudad de Córdoba, y el resto fueron a Río Tercero, Oncativo, Oliva, y un caso que se derivó incluso a la ciudad de Río Cuarto. Debemos destacar el esfuerzo que está llevando a cabo toda la gente de Cooperativa de Obras, junto con las comunidades vecinas, en donde desde el inicio de la pandemia, cuando se planificó operativamente cómo íbamos a funcionar, se puso en marcha un protocolo de activación de derivaciones que en la máxima capacidad de respuesta que tenemos, podíamos tener hasta 4 ambulancias en viaje al mismo tiempo. En la tercera semana tuvimos que tener hasta 3 ambulancias en viaje. Todo funcionó a la perfección. Las diferentes ambulancias de las comunas vecinas se fueron poniendo en diferentes tipos de alerta y fueron haciendo base en Hernando según fue la necesidad, y teniendo un dato para contar a la gente de que siempre tuvimos una ambulancia que estaba preparada para no COVID por si surgía alguna complicación cardiovascular de algún otro paciente que no sea infeccioso. Teníamos la ambulancia disponible para poder derivarlo y trasladarlo. También queremos agradecer al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Hernando, quien ante esta situación y en donde por momentos no contábamos con el recurso humano suficiente para poder hacer frente a cualquier emergencia que pudiera surgir del 107, nos brindaron un personal en forma permanente y dispuesto por si llega a suceder algo en la vía pública, y no solo la ambulancia del hospital, sino la enfermera que habitualmente acompaña al chofer de la ambulancia del hospital no está disponible. Tenemos un bombero voluntario que se sube a la ambulancia y que nos colabora con esto. Así que de destacar también ese esfuerzo, teniendo en cuenta los días que se están viviendo, el personal de bomberos que no está en nuestra localidad. Así que bueno, muchas gracias a ellos también. En cuanto a lo que es internación de pacientes, nosotros tenemos una capacidad de 9 pacientes internados para COVID. 5 son
a través del hospital, 5 camas en el hospital y 4 camas en clínica privada Hernando. Esas camas, al momento, tenemos 3 camas ocupadas en el hospital. Estamos a la espera de la derivación de 2 pacientes, de que se nos asignen camas. Pero, bueno, vemos con mucha preocupación el incremento permanente de casos que está habiendo en la ciudad de Córdoba. El porcentaje de ocupación de camas críticas está aumentando y obviamente que estamos preocupados por el hecho de que mientras se puedan ir derivando los pacientes que van necesitando mayor complejidad, vamos a estar muy bien. Por ahora eso viene sucediendo. El tema es si de acá a 2 semanas esa ocupación de camas críticas se pone al borde del colapso y no tenemos la posibilidad de derivar en tiempo y forma los pacientes que lo requieren. Obviamente que todo el tratamiento que esté a nuestro alcance para brindarle a los ciudadanos se le va a brindar. Camas vamos a tener. Estamos planificando, de ser necesario, duplicar o triplicar esas camas. El problema es de que muchos pacientes necesitan una complejidad mayor. Esperemos que esto podamos derivarlos en tiempo y forma y que el sistema no colapse. Por eso tenemos que pedirle a la población que continúe con todas las medidas de bioseguridad, que tengan paciencia, que nos tengan paciencia. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para que todo esto lo podamos sortear de la mejor manera posible. Nos hubiese gustado, sinceramente, que comencemos con pocos casos, con 5 casos, con 10 casos, en forma paulatina. Lamentablemente no fue así. Tuvimos una ola de casos, de 135 casos en 15 días, que por momento nos puso al límite y al borde de superar nuestra capacidad de respuesta. Si en este momento comienzan a bajar los casos, tenemos una cierta estabilidad, tenemos una cierta meseta, continuemos con todas las medidas de bioseguridad, distanciamiento social, lavado de manos, respetemos las indicaciones que se dan en cuanto a la permanencia en lugares públicos para evitar que esto colapse, ¿sí? Y por último, comentarles que en el transcurso de esta semana, en el marco de los testeos rápidos, a través de los diferentes barrios de nuestra localidad, se realizaron 95 test rápidos, de los cuales 14 dieron positivos. De esos positivos, 9 fueron personas que ya habían cursado la enfermedad, por ende era esperado que el resultado dé positivo. 3 personas tenían síntomas, pero estaban dentro de más de 7 días del comienzo de la enfermedad, y 3 personas fueron diagnosticadas en forma asintomática, los cuales automáticamente fueron aislados, no solamente ellos, sino también los contactos estrechos, y estamos a la espera del resultado de hisopados correspondientes. Perdón, esos testeos rápidos son para personas mayores de 65 años, ¿no es cierto? Personas mayores de 65 años, menores de 65 con comorbilidades y aquellas personas que ya habían cursado la enfermedad y habían recibido el alta por lo menos 7 a 10 días de iniciados los síntomas. Y la otra pregunta, doctor, también es para... Hablaba de la cantidad de casos, de lo que fuimos de la semana primera, segunda, tercera, va disminuyendo. ¿Eso tiene que ver con que va descendiendo la curva epidemiológica o la falta de hisopados hace que tengamos un menor número, pero seguimos en la misma línea, digamos? Bien, es buena la pregunta. En realidad, en el centro de monitoreo, la cantidad de consultas que estamos teniendo de gente que manifiesta síntomas ha disminuido significativamente con respecto a las 2 semanas anteriores. Por ende, independientemente de la poca capacidad de testeo que estamos teniendo por los pocos insumos, la cantidad de gente que fue sintomática fue francamente menor. Por eso estimamos de que estamos en una meseta con un leve descenso en la cantidad de casos y seguramente para la semana entrante o de acá a 10 días vamos a tener un fiel reflejo de esto que estamos suponiendo ahora. Y la última, de lo que se habló recién, de mi parte por lo menos, se habló de todas las patas trabajando y se agradeció también, y obviamente nos sumamos también a todo eso, a ese agradecimiento a todas las personas. Solo quedó la duda de que se había presentado o se había hablado en su momento de lo que es la Casa del Deportista. ¿Qué función está cumpliendo y si ha cumplido alguna función también? Bien, la Casa del Deportista tuvimos que, dada
la cantidad de pacientes que teníamos. Hubo altas que se dieron de pacientes que habían sido derivados y tuvimos que ponerla en funcionamiento transitoriamente durante 72 horas para que cursen pacientes una internación de cuidados crónicos, ¿sí? Lo tuvimos, actualmente no tenemos nadie en esa condición en la casa del deportista, pero son instalaciones que están prestas a ser ocupadas cuando haga falta, pero por pacientes que requieran cuidados crónicos, pero no una internación clínica con una demanda médica en forma permanente por si se llegan a descompensar. Son pacientes que no podían volver al hogar geriátrico, pero tampoco podíamos ponerlos en el hospital, entonces se adaptó este edificio para que puedan estar transitoriamente hasta poder volver a sus lugares de origen. Y le agrego lo que dice el doctor Seracio, que también cumplió su cuarentena una señora que por contactos con sus familiares no podía aislarse en su propia casa. Así que estuvo también allí 15 días o 14 días un habitante de nuestra ciudad. Bien, la verdad que adhiero y me congratulo con todos los agradecimientos que manifestó el doctor Seracio. No quiero tampoco olvidarme de todo el personal y su directora y sus profesionales de el hogar geriátrico de nuestra municipalidad, que la verdad que estamos muy agradecidos. Han mantenido el hogar todos estos meses, incluso se hizo un hisopado a todos los abuelos del hogar geriátrico que dieron resultado negativo, y la verdad que eso es muy meritorio y significa el haber hecho cumplir todos los protocolos como corresponde del personal que los cuida, que los atiende, y nos llena de orgullo. Así que muy agradecidos a todo el personal del hogar geriátrico. Bueno, la verdad que todos estos resultados, este leve descenso de contagios, también tiene que ver con el sacrificio, también tiene que ver con el cuidado, también tiene que ver con esto de quedarnos en casa, de salir lo menos posible, de continuar con las medidas de preventivas que ya todos sabemos. Así que los invito a continuar cuidándonos. Es un enorme esfuerzo, tenemos una alta preocupación por lo que pueda llegar a ser la semana que viene y la otra con el equipo médico de nuestro hospital, por lo que manifestaba el doctor de el alto impacto que está teniendo la pandemia en Córdoba, y bueno, esas camas por ahí nos pueden complicar a nosotros, ¿no? Así que con mayor razón les pedimos, cuídense, quédense en casa, traten de salir lo justo y lo necesario. Así que de nuestra parte, si no hay otra pregunta... Por ahí, para que quede claro, intendente, con respecto a restricciones o directivas que lo que se firmó con el COE, que se adhirió, eso continúa hasta, si no me equivoco, el 12 de octubre, que era el día de hasta el 12 de octubre, bueno, obviamente tenemos las también posibilidades nuestras de adaptar todas esas restricciones, así que bueno, eso continúa así. La verdad que estamos también todos ansiosos de que esto pase, pero bueno, venimos trabajando muchísimo para que esa curva que se había dado, como manifestaba el doctor Federico, la mantengamos por lo menos ahí planita y que no tengamos un pico, ¿no? Una cuestión que también tenemos que hacer docencia todos es entender que la inmunidad de los que fueron positivos dura 2 meses. Entonces, por favor, que no crean los pacientes que han sido positivos que es para siempre, ¿no? Porque seguramente el virus va mutando, va cambiando de cepas y bueno, se pueden contagiar después de 2 meses de transcurrida la enfermedad. Así que, bueno, la verdad que muchísimas gracias a los medios de comunicación y cualquier novedad la estaremos haciendo conocer. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buenos días.